de dónde se supone que estos aparecieron, cómo es que aparecieron, cómo es que se fueron después desarrollándose. Así que con respecto a este tema veremos cuándo es que aparecieron los primeros insectos, cómo es que eran, cuáles son los factores que han contribuido a que ellos evolucionen, qué es la evolución, el mimetismo y la crisis. Ahora, estos temas de coevolución, de mimetismo y de crisis, los vamos a ver dentro del concepto de adaptación de los insectos, ya cuando ellos han ido evolucionando. Bueno, entonces, ¿cuándo es que aparecieron los insectos? Bueno, aquí tenemos un árbol genealógico que nos está mostrando cómo es que todos los animales se han venido evolucionando y de dónde aparentemente se han originado. Eh, bueno, vamos a hablar en un principio de que todos los animales dependemos de un ancestro que es un protista. Un protista son estos organismos unicelulares y entonces aparentemente de ahí pues aparecemos todos los que somos los animales. Por un lado salieron las esponjas, por otro los nidarios, etcétera. Entonces, particularmente nos interesa el caso de los insectos. Entonces nos vamos a ir por esta rama de los insectos. Eh, Quiero corroborar con usted el audio. ¿Me están escuchando? Sí, Perfecto. Bueno, sí que a veces uno no tiene, no tiene conectado el micrófono y que uno solo está hablando ahí, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por responder. Entonces, nos interesa, les decía, el caso particular de los insectos. Entonces, veamos la rama del origen de los insectos. Entonces, de aquí aparecieron organismos celomados, que son todos aquellos que tienen celoma. Aparecen los protostomados, por un lado una rama los protostomados y por otra rama los deuterostomados. ¿Qué es esto de protostomados y deuterostomados? Esto sucede a nivel embrional, entonces, cuando ya se está formando, se forma la blástula, la gástrula y todo eso, no sé si ustedes esto lo van a ver en otra asignatura, pero resulta de que cuando se está formando un embrión se forman esas estructuras, se van uniendo un montón de células, forman una pelotita que se llama la blástula, la gástrula, entonces dependiendo de allí, si se forma primero ¿cómo se llama? El ano o la boca, de ahí reciben el nombre de protostomados o deuterostomados. Entonces, en el caso de los insectos, son protostomados debido a esa razón. Y los protostomados, si usted ve, salió una línea que son los anélidos, o sea, las lombrices, y salió otra línea que son propiamente los artrópodos. Entonces significa de que incluso en esta misma rama, por un lado se separaron los moluscos. Entonces, podríamos decir que con los que están más emparentados los insectos, están más cercanos en términos evolutivos, son con las lombrices de tierra, con los anélidos. Entonces, de allí aparece otra, pero no es que dependan de los anélidos, aunque algunos científicos suponen que sí, pero en todo caso están bien emparentados. Y de ahí surgen pues los artrópodos. Si ustedes ven esta rama genealógica, los artrópodos salieron por un lado, junto con las lombrices, los caracoles, y del otro lado estamos los chordatos, es decir, todos los vertebrados, todos los pájaros, los reptiles, los anfibios, los pescados, todos los mamíferos. Entonces tenemos estas dos ramas. De una de las ramas estamos todos los vertebrados y del otro lado están los invertebrados. Entonces, eso para tener una idea de dónde están ubicados en el árbol genealógico los insectos. Ahora, ¿quiénes son los parientes de los artrópodos y justamente de los insectos? Anteriormente les mencioné los anélidos, en este caso sería la lombriz de tierra. Entonces, hay afinidades muy estructurales y de desarrollo entre anélidos, también hay otros que se llaman onicóforos y justamente los artrópodos. ¿Quiénes son estos onicóforos? Son estos organismos, miren, que se encuentran en lugares pantanosos, entonces estos tienen mucho parecido con el caso de los insectos. Entonces, por ahí un científico llamado Snodgrass en 1935, él sugirió que provienen los insectos y los artrópodos de los gusanos marinos y lombrices de tierra, que son anélidos, o de unos peripatos que se conocen como onicófora. Eso es lo que se supone, que de esos grupos anélidos hubo una rama que evolucionó y dio origen a los artrópodos, pero también que hubo una rama de los unicóforos y que también evolucionó y dio origen a los insectos. Esto es lo que se entienden los científicos acerca del origen de todos los artrópodos. Pero
cómo es que se fue desarrollando uno de estos animales en un artrópodo, en un insecto propiamente. Bueno, se plantea que en un principio estos animales no tenían patas y el aparato bucal pues no estaba bien desarrollado en una primera etapa. En una segunda etapa le nacieron, ya desarrollaron, mejor dicho, un montón de patas, ya aparecieron antenas y ya usted ve que aquí hay ojos, entonces ya hay una cefalización, o sea, se están comenzando a formar bien, a definir bien una cabeza. Entonces, ese es el estado más primitivo, es un gusano cilíndrico, tiene ya una caparazón, tiene o un exoesqueleto, si le queremos llamar así, pero no hay patas, va. Pero su sistema digestivo ya existe y está a lo largo de todo el cuerpo. Y tenemos otra segunda etapa, en donde ya el prostomio, entonces ya aquí ya comienza a darse la cefalización, ¿verdad? Porque ya hay un par de órganos sensoriales, diríamos así como ojos primitivos, ya también hay antenas y ya también hay lo que podría ser apéndices móviles en la parte central, o sea, apéndices móviles, si le queremos llamar hacia a las patas, ¿verdad? Entonces, eso le ayudan a moverse ya en tierra firme, es decir, sobre rocas y sustancias sólidas, por eso dice en tierra firme. Pues vamos a una tercera etapa y entonces si usted observa acá, ya las patas delanteras, mire, ya están adquiriendo, ya están segmentando. Entonces ya aparece ya casi un artrópodo, ya tiene movimientos coordinados y por lo tanto, tanto las patas como los ojos, las antenas se han hecho más desarrolladas, se han alargado más y ya aparecen estructuras para respirar en la superficie que son los espiráculos. Entonces aquí ya vemos, como les decía, patas más desarrolladas y también antenas y ojos más desarrollados y sobre todo que hay espiráculos también. Pasamos a la cuarta. Perdón, en la cuarta ya el primer segmento se atrofia, el segundo segmento forma mandíbulas, el tercero segmento forma maxilas y el cuarto segmento forma el labio. Estamos hablando de que ya hay un desarrollo de piezas bucales y si usted se fija, ya comienzan a alargarse a tres patas y las otras comienzan a hacerse ya más pequeñas. Llegamos entonces, posteriormente evolucionaron más y ya es la forma que actualmente tenemos de los insectos. Ya desarrollo de todas las piezas bucales, de los ojos compuestos, de las antenas, hay una gran cefalización, ya hay cerebro, desde autocerebro, titrocerebro, todo lo que vimos que forma parte del sistema nervioso, ya está el tórax bien definido con sus tres patas, ya el abdomen ya deja de tener patas y se notan bien los espiráculos. Entonces, si regresamos a ver esto así rápido, vemos de que un gusano que no tenía patas, ni siquiera la cabeza la tenía bien definida, después fue desarrollando antenas, fue evolucionando, desarrollando antenas, ojos, un montón de patas. Después esas patas se fueron alargando, se fueron mejorando los ojos, las antenas. Posteriormente algunas patas ya empezaron a desaparecer, se desarrolló todavía más la cabeza con todo lo que contiene, ojos, antenas, piezas bucales, hasta que finalmente se encuentra el insecto. Pero ¿qué es lo que acabamos de ver en este momento? Es una idea de cómo los insectos fueron evolucionando, cómo fueron apareciendo, cómo fueron desarrollándose hasta lo que tenemos actualmente. Esas son teorías, ¿verdad? Son teorías acerca de cómo evolucionaron los insectos. Pero, ¿cuándo es que aparecieron? ¿En qué época aparecieron? Bueno, aparentemente fue hace 450 millones de años, en lo que se conoce como periodo devónico de la era paleozoica. El devónico, aquí tenemos una idea de cómo era el devónico. El devónico aparentemente eran como lugares como pantanosos y existía este tipo de plantas. Entonces era una forma de vida obviamente totalmente diferente a como la conocemos actualmente. Y
hay uno de los grupos de insectos que menos cambios ha mostrado y que apareció hace 450 millones. Estamos hablando del que les mencionaba en la clase anterior, los famosos pescaditos de plata. Ellos casi no han evolucionado en 450 millones de años. Significa que si esos animalitos hablaran y si se pasara la historia entre ellos, se fueran contando, ellos nos contaran mucho de todo lo que han visto en la Tierra, en 450 millones de años. Cuántas cosas han sucedido en la Tierra y esta especie ha estado siempre presente. No ha sido afectada en mayor forma. Tiene mecanismos que le han permitido sobrevivir en las condiciones más hostiles y ahí están todavía los pescaditos de plata. Sí han habido cambios, pero no son tantos. Y como sabemos que hay insectos con alas y hay otros que no tienen, resulta que los que tienen alas aparecieron en el Carbonífero. Eso fue hace aproximadamente 300 millones de años. Dirán ustedes, ¿y de dónde sacan esos números, esa cantidad de años? De pruebas de carbono. Es decir, los fósiles se les hace prueba de carbono y esos te deducen aproximaciones qué edad tienen esos fósiles. Entonces vos decís, si tienen esta edad, significa que en ese momento ya estaban. Así que hace 13, en muestras de fósiles que tienen aproximadamente 300 millones de años, se han encontrado los primeros insectos con alas. Y vean ustedes, vean cómo era el tiempo en esos momentos. Ya había, aquí se ve un dinosaurio, miren los tipos de plantas cómo era. Estas plantas son dibujos artísticos, lo que vemos aquí, dibujos artísticos de plantas, pero estos dibujos artísticos se han hecho no con la imaginación de un pintor, ¿verdad? Sino que igual con fósiles. Los fósiles de plantas permiten suponer que ellas eran de esta forma. Y aquí están unos dinosaurios. Y entonces en estos momentos es que aparecieron pues estas libélulas. Y para efectos comparativos, los fósiles de libélulas, o sea, no es un invento, sino que son fósiles que se han encontrado, tenían, mejor dicho, este tamaño. Imagínense que ustedes es esta figura que está acá, esta silueta que está acá, imagínense que corresponde a ustedes. Y póngase a la par de una libélula de esas que existieron en ese tiempo. Imagínense, casi de la extensión, las alas casi eran de la extensión de su brazo, si podríamos decirlo. Y podríamos decir que casi llegaban a la mitad de su cuerpo, para que tenga una idea de qué tamaño eran las libélulas. Eran enormes, las que existían en esos momentos. Y como les hablaba de fósiles, pues aquí están unas pruebas de esos fósiles. Aquí está una que se le ha dado el nombre científico de Lischala, que es el insecto con alas más antiguo que actualmente se conoce, que existió. Veamos cómo era. Imagínense que usted de repente, solo imagínense, que su imaginación vuele y usted va por algún lugar y escarbando, buscando no sé qué, van a construir una casa o un edificio, no sé, van a construir una carretera o qué sé yo. Entonces, supóngase que está construyendo una carretera. Ya de las 8. A los que vengan tarde les vamos a aplaudir, porque siempre vienen. No es fácil, no, 7:49. Wow. Vaya, guache, pues le decía que imagínese que usted va caminando por ahí, pasando por un lugar donde están construyendo una carretera. Y de repente viene una aglomeración de trabajadores y la gran bulla, ¿y esto qué es? Y usted se baja del vehículo y va a ver qué pasa, qué sucede. Miren lo que está acá. Y usted encuentra en una roca esto, enorme. Ya vio que casi del tamaño de sus brazos y ya vio que casi hasta su cintura llegaría. Obviamente usted va a decir, y eso parece una libélula gigante. E igualmente usted podría empezar a preguntarse por qué está ahí, por qué ahorita en este momento no existen libélulas así, cuántos años tendrá eso, por qué existieron y ahora no existen. Estas son las pruebas irrefutables, totalmente irrefutables de la evolución. No se pueden negar. Por más que se quiera, no se puede negar. Entonces, ¿cómo se demuestra que estos fósiles que están allí
que nos está demostrando que fueron animales que en un momento existieron y por qué ahora ya no existen. Bueno, y como usted es investigador, empieza a verla detenidamente y empieza a comparar con las libélulas que actualmente existen. Lo primero que observa es que el tamaño no es el mismo. Usted puede entonces empezar a ver cómo eran sus alas y las compara con las alas de ahora, a ver si se mantienen la misma estructura o han cambiado. Trata de identificar cómo era su ovipositor, etcétera, y todo lo que se pueda lograr a través de esta fósil que quedó ahí. Y usted va a decir, fíjese que las libélulas de ese tiempo tenían esto, las de ahora no lo tienen. Eso es evolución. Eso es evolución. Lo que antes existían, que tenían los animales y las de ahora que no lo tienen. Por ejemplo, un claro ejemplo, valga la redundancia, un claro ejemplo de evolución es que en este momento eran grandototas y ahora son ya más pequeñas. Ese es un claro ejemplo de cambio y el cambio es evolucionar, cambio es evolución. Ahora, más de alguno va a estar preguntándose, ¿y por qué está en una roca? ¿Por qué está allí en una roca? No es que alguien habrá hecho, sido que algún antepasado la esculpió y la dejó ahí, no, no se trata de que alguien la haya esculpido en una piedra ni nada de eso, sino que están en estas rocas. ¿Y por qué? Y entonces pregunto, si usted le digo, usted va por la carretera, y le estoy haciendo estas preguntas porque usted ya va a ser ingeniero agrónomo, entonces tiene que tener pensamiento científico, quitarse ya un montón de tabús y empezar a tener ya pensamiento científico. Así es que lo invito a que en este momento medite de la siguiente manera. Usted va por la carretera, se han habido ahí una roca y está todo el mundo viéndola y usted se acerca y ahí ya se hizo esas preguntas, pero faltaba esta otra. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está en una roca? ¿Qué, qué, qué momento pudo haber vivido este animal para que quedara ahí en esa roca? ¿Qué cree usted? Vio que puede suceder algún pequeño deslave y en ese caso quedó como aterrada la insecto. Muy bien, otra, excelente, otra participación. Otra participación. Vaya, ahí su compañero les habló de un deslave. Ahora, ese deslave pudo haber sido por unas fuertes lluvias, por algún terremoto, por alguna erupción volcánica, etcétera. Y entonces quedó ahí, quedó como un fósil. Ustedes, me imagino que han visto programas en donde ven una ciudad que se llamaba, cuando hizo erupción, el Vesubio, ahí en Italia, y que la gente quedó ahí con las cenizas, ahí se ven las siluetas de los cuerpos. Imagínense, esa es otra forma de conservar fósiles. Existen un montón de maneras de conservación de fósiles y nos indican cómo pudo haber sido la vida en tiempos antiguos. Y aquí está en blanco y negro esa ala. Entonces aquí los científicos lo que hacen es ver las venas, las celdas que tiene, cuántas venas, la forma del ala y la comparan con las venas actuales. Entonces, usted viene y la identifica y esta tiene la vena cúbito, la anal, la subcosta, tiene tantas venas y tenía esta forma el ala y las libélulas actuales tienen esta forma. Y entonces usted allí escribe un artículo y así es como se hace la ciencia. Y empiezan las conclusiones. Este evolucionó probablemente por esta razón, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se tratan los artículos científicos que uno lee sobre procesos evolutivos. Ya hace un poquito más, ya acercándonos, hace unos 280 millones de años, hubieron cambios climáticos muy drásticos en el planeta. Esto es importante hacerlo notar. Mire el término que estoy diciendo ahí, cambios climáticos. Ahora, en este momento estamos caminando poco a poco al proceso de un cambio climático que puede llegar a ser, mire, muy drástico. Y no va a ser el primero, lo que estamos viendo nosotros de indicios de cambio climático, no es el primer cambio climático que ha vivido la Tierra. La Tierra ha vivido una gran serie de cambios climáticos. Ahora, ¿qué lo diferencia el actual a los anteriores? Que el actual ha sido provocado por el hombre, ha sido inducido por el hombre. Los demás han sido naturales,
porque el hombre ni existía en esos momentos. En cambio, el cambio climático que se está generando en este momento ha sido provocado por las actividades humanas. Esa es una gran diferencia. Pues resulta que hace 280 millones de años se extinguieron muchos grupos de animales. ¿Por qué se extinguieron? Porque no soportaron esas condiciones muy drásticas en el planeta de cambio climático. Entonces aquí estamos frente a una situación que podría volverse compleja actualmente. Como este proceso de cambio climático inicia, puede pasar hasta 50, 100, 200 años desarrollándose este cambio hasta que se vuelva a estabilizar. La pregunta es, ¿qué tan drásticos van a ser los cambios que se van a ver? Y la otra pregunta es, ¿qué tantas oportunidades va a tener de sobrevivir el humano frente a cambios drásticos en el clima de la Tierra? Bueno, pues son preguntas de que con el tiempo se van a saber si es que lo logramos distinguir nosotros. El hecho es que hace ya ese 280 millones de años muchos animales no lograron soportar y desaparecieron. Pero fue el momento para que aparecieran los insectos. Este es otro punto que hay que abordar. En la Tierra, ninguna especie es eterna. Ninguna. Así es que los humanos en un momento vamos a desaparecer sobre la Tierra y vamos a ser sustituidos por otras especies. Probablemente especies nuevas que surjan o de las que están evolucionen y desarrollen y se logren adaptar a las nuevas condiciones que va a ofrecer la Tierra. La Tierra es inestable en ese sentido, las condiciones que ofrece van cambiando y con ello los organismos van desapareciendo, los que no se adaptan, pero aparecen nuevos que sí logran adaptarse. Y en este caso particular, existían ese montón de organismos que hubieran en ese momento, pero no lograron adaptarse a esos cambios. Y hubieron otros que sí lo lograron hacer, que fueron los insectos. Y eso les permitió evolucionar a cambios favorables hasta que tenemos ahora lo que son. Los insectos son las especies de animales más abundantes sobre la Tierra. Podríamos decir que en términos biológicos son los más exitosos. Si hablamos de insectos ya modernos, es decir, parecidos a los que conocemos actualmente, aparecieron hace 230 millones de años. Ahí la pintura nos está mostrando cómo era el momento hace 230 millones de años. Repito, esas pinturas no las hace un artista porque tiene suficiente imaginación, sino que es con base a fósiles. Con base a los fósiles de plantas, porque también hay fósiles de plantas, se hacen esas pinturas. Y veamos algunas especies de insectos que son bien antiguos y que se han encontrado fósiles. Aquí tenemos un quironómido adulto de la tribu Chironomini. Chironomini es la cuestión. Miren, ya tiene alas, tiene la cintura, eso sí, pegada al abdomen, tiene los 3 pares de patas, está bien definido como insecto, un insecto moderno. Aquí está otro, este es un trix de la familia Aelotripidae. Este fue encontrado en un lugar donde hay bastantes fósiles que se llama Rubieros de Mora, creo que está en Portugal o en España, por ahí creo que está, no sé dónde exactamente, pero ahí se han encontrado un montón de fósiles. Este es un saltamontes, un acride, también encontrado en esa región que les mencioné, son fósiles. ¿Verdad? Miren esta libélula, quedó bien hechita, está. Miren esto, un antecesor de los mosquitos, de los zancudos. También hay unos que están atrapados en ámbar. Son bien caros, por cierto. Todos los animalitos que han quedado atrapados en ámbar los venden y son carísimos. Pero ¿qué es el ámbar? Es un material de resina, que es lo que utilizan los árboles como defensa contra el ataque de insectos, de hongos y de bacterias. Entonces, cuando los árboles liberan esa resina y hay un insecto allí, entonces queda atrapado el insecto. Y estos fósiles vienen atrapados en ámbar, se conocen de hasta hace 50 millones de años.
Y eso que usted está viendo acá son ese tipo de fósiles. Ajá. Por cierto, como le digo, el que encuentra esto hace plata porque los compran y son bien caros. Imagínense qué edad tienen más o menos. Así que si usted ve algún día, no lo desperdicie, porque este es un gran valor, en términos científicos tienen un gran valor para su estudio, para conocer cómo eran los animales en esos tiempos. Miren el tipo de antenas, por ejemplo, de este, qué interesante cómo era. Oye, ahí, miren, era tipo como si estos nódulos que tiene aquí. Y aquí usted le puede observar cómo eran las alas, cómo eran sus venas, cómo eran sus patas, 50 millones de años, y usted compara con lo que están ahora. Así que, para tener una idea de cómo aparecieron estos seres vivos, de todo eso de lo que son los periodos geológicos y todo, eso, no se vaya a aprender esto, nada más esto es cultural. Esta diapositiva no se va a asustar a querer aprender todas estas eras, porque no viene al caso, ¿va? Pero sí para que tenga una idea. Han existido estas eras que son del Paleozoico, el Mesozoico, el Cenozoico, y tenemos todos los periodos devoniano, carbonífero, pérmico, triásico, jurásico, triásico. Este Jurásico hay una película por ahí, ¿verdad? El Parque Jurásico, hace 205 millones de años, el Cetáceo, el Terciario, y actualmente estamos en el Cenozoico Cuaternario. En ese periodo estamos actualmente, en el Cenozoico Cuaternario, en estas etapas y eras estamos actualmente. Por si nos preguntan, bueno, ¿en cuál estamos ahorita? Estamos en el Cenozoico Cuaternario. Ahí creo que estamos. Desde hace 3 millones de años. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de adaptación que han tenido los insectos? Aquí si hablamos de evolución, ahora hablaremos sobre coevolución, es decir, un proceso paralelo a la evolución entre varios organismos que son diferentes. Lo podemos definir como una selección natural recíproca entre dos o más grupos de organismos. Véalo bien, una selección natural recíproca. ¿Qué significa esto de selección natural? La selección natural viene de los postulados de Charles Darwin, mediante la cual se establece de que la naturaleza selecciona aquellos organismos que van a ir sobreviviendo. Por ejemplo, ustedes probablemente escucharon decir que nacen más individuos de los que van a crecer y reproducirse, y que solo se adaptan y sobreviven los más aptos. Me imagino que ya lo habían escuchado. Damos un caso bien sencillo de ejemplo de selección natural. Usted ve los árboles de mango cuando están floreando. Usted ve que hay un montonazo de flores en los árboles de mango. Pero justamente en esos momentos suelen suceder fuertes ráfagas de viento. Y los patios quedan, cuando eso sucede, los patios quedan cubiertos de flores de mango. Son cientos de miles quizás de flores de mango que se caen por la acción de los vientos. También obviamente estas flores son atacadas por insectos, por algún tipo de enfermedades, etc. Sin embargo, el árbol logra dar sus frutos y de repente usted ve que ese árbol que estaba lleno de flores y ahora está colgando un montón de frutos de mangos. Y la cosecha buena es un montonazo de mango. Si ese árbol de mango estuviera en el campo y no llegara por ahí ningún humano, ¿qué sucediera con todos esos frutos? Resulta que de todos esos frutos que están ahí en ese árbol de mango, muchos fueran atacados por hongos, por insectos y todo, y no lograran llegar y cayeran antes de completar su estado de madurez. Pero otros cayeran y en su propio estado de madurez. Algunos encontraran el sustrato perfecto para poder germinar y esas plantitas empezara a crecer. Claro, durante su proceso de crecimiento, nuevamente se vería expuesta a la acción de insectos, de enfermedades, etc. Pero entre todas ellas, algunos sí logran desarrollarse y lograr convertirse en un árbol adulto y continuar con el proceso. Como usted ve, la naturaleza prueba ahí, mejor dicho, desarrollando un montón de flores. ¿Qué pasaría si ese árbol de mango solo desarrollaría, digamos, 10 flores?
Imagínese ese escenario usted. Imagínese el escenario donde ese árbol estuviera expuesto a todas las condiciones externas negativas que le acabo de mencionar. Ahora respóndame, ¿qué pasaría si ese árbol solo desarrollaría, si los árboles de mango solo desarrollarían 10 flores nada más? Cuénteme, ¿cómo ve usted ese escenario? No dieran cosecha. No hubieran cosechas, ¿por qué razón no hubieran cosechas? Por las ráfagas de viento que van a haber en ese momento, van a botar toda la flor. Lo más probable es de que quedaran, tal vez no todas, pero quedaran menos, quedarían, supongamos que quedarían 3 o 4. Y de esas 3 o 4, mientras se está desarrollando los mangos, algo así, le llega un hongo, se mueren 2, digamos. Y de esas cayeron en la tierra y germinaron 2. Pero de esas 2, digamos de que fueron atacadas por insectos y todo lo demás, plagas y todo lo demás, entonces al final la especie va extinguiéndose. Eso que les acabo de mencionar puede ser un ejemplo de extinción. Hay especies que así se van extinguiendo. Claro, pero aquí el hombre las está extinguiendo. Con la deforestación y todo, uno las está extinguiendo más rápido. Entonces, como estoy hablando de selección natural, ¿entienden ahora cuando les hablen de selección natural a qué se refieren? La naturaleza selecciona los mejores especímenes y los va dejando. Y si no veamos el caso, también otro ejemplo de selección natural que ni cuenta nos damos. Digamos que la perrita de ahí de los vecinos en el barrio andan lo que le conocemos en bramada. Llegan hasta 20 perros que a ver de dónde han salido. Desde el más chiquito hasta el más grande, y desde el más vivo hasta el más, bueno, ya saben ustedes. Ahí llega de todo, desde el más pacífico hasta el más violento. De todo tipo de perros llegan ahí. Bonitos, feos y todo. Y ahí está la perrita. Pero la perrita no se va a aparear con todos. De todos ellos, solo uno va a lograr el objetivo de procrear, de dejar su semilla. Y el que lo logró, sus habilidades tenía, de cualquier tipo, pero sus habilidades tenía para superar la competencia que, frente a los otros restos de perros. Ese es otro ejemplo de selección natural. ¿Qué es lo que se están seleccionando ahí? Genes buenos. Pues de alguna manera, como les digo, este perro mostró ciertas capacidades que los demás no las tuvieron. Más listos, más fuertes, más enérgicos. Yo sé. La gente cuenta historias a veces de perros listos que logran evadir a los más vivos y aprovechan el descuido cuando la perra está sola y los otros por otro lado y él aprovecha. Es tristeza. Son genes buenos. Selección natural. Imagínense ustedes, eso lo estamos viendo nosotros en la ciudad, porque los perros se han pegado a nosotros. Pero ¿qué pasa con las especies salvajes en las selvas, en los bosques? Igual sucede. Allí están peleando los machos por conquistar a la hembra. Y los que tienen las mejores habilidades genéticas, desarrollos genéticos que les dan mayores habilidades, son los que logran pasar sus genes. Entonces ese es otro ejemplo de selección natural. Bueno, pero el hecho de que aquí estamos hablando, bueno, espero que con esto les haya dado un ejemplo de qué son las selecciones naturales. Resulta que estamos definiendo, para que no nos perdamos, coevolución. ¿Y de qué se trata la coevolución? De una selección natural recíproca. ¿Recíproca entre quiénes? Entre dos o más grupos de organismos. ¿Cuáles organismos? ¿O qué sucede entre esos organismos cuando se dan esos tipos de relaciones? Bueno, se generan estrechas relaciones ecológicas, pero no se produce ningún intercambio de información genética. Vamos a leer nuevamente. Se trata de una selección natural recíproca, es decir, entre un organismo y otro. Yo te doy esto, vos me das esto. Vamos, hay un común tratado ahí, un tratado de amistad cuando le dice, va, yo te doy esto, vos me das esto. Es una selección natural recíproca entre dos o más grupos de organismos. Entre ellos se generan estrechas relaciones ecológicas. Uno le colabora al otro y el otro le colabora a él. Pero eso no quiere decir que se van a aparear, porque son especies totalmente diferentes. No hay intercambio de información genética. Cuando dice no hay intercambio de información genética, quiere decir que no se aparean.
simplemente son especies diferentes que se han unido y han establecido un pacto de amistad y de colaboración, si lo queremos ver así. Ejemplos. Las relaciones evolutivas recíprocas entre insectos que se alimentan de plantas. Fíjese que muchas plantas producen insecticidas naturales llamados alcaloides, y a ese hecho los insectos responden produciendo agentes detoxificantes. En este caso, no estamos hablando de una relación de cooperación. Aquí es al contrario, porque no necesariamente se van a establecer relaciones de colaboración. En este caso es de defensa y de desmantelamiento de ese mecanismo de defensa. Lo explico de la siguiente manera. Muchas plantas de forma natural producen sus propios insecticidas, es decir, sus propios venenos en contra de los insectos. Entonces, los insectos lo que hacen es responder al mecanismo de defensa de la planta. El mecanismo de defensa de la planta, recuérdelo, es crear venenos. Y entonces estos insectos responden desarrollando mecanismos que contrarresten ese veneno. Es decir, producen sustancias detoxificantes. Detoxificante quiere decir que detoxic, quitar. Quitar, de quiere decir como quitar, toxic quiere decir el tóxico, el veneno. Entonces estos animales internamente, esos insectos, le quitan la fuerza al veneno. Utilicemos el término fuerza de veneno para que lo comprendamos. Le quitan el vigor, le quitan la fuerza al veneno para que ya no los mate. Entonces estos insectos han desarrollado eso. Pero ¿cómo lo han desarrollado? Igualmente en términos genéticos. No quiere decir que un insecto va a llegar y va a picar a una planta que produce esos insecticidas, y cuando produce el insecticida, y cuando pique o chupe ahí la savia, inmediatamente cuando la pruebe, inmediatamente el insecto va a empezar por dentro a producir un agente detoxificante. Eso no es así. Eso se explica de la siguiente manera. Ustedes no han cursado genética todavía, creo, algunos sí ya la cursaron, pero se explica de la siguiente manera. Resulta que ya existen en la naturaleza insectos que tienen genes que les producen esos agentes detoxificantes. Se lo voy a plantear de la siguiente manera. Digamos que por ahí está una plantita y esa plantita se caracteriza porque ella misma produce su propio insecticida. Y muchos insectos llegan y se mueren. Pero muchos insectos de esa especie, pero de repente, digamos que de repente llegaron 6 insectos de la misma especie, o sea, igualitos. Y de esos 6 insectos llegaron bien contentos a chuparle la savia a la planta o a masticarle, lo que sea, a comer en la planta. Pero de esos 6, murieron 4. Pero 2 comieron bien tranquilos y se fueron y todo, no les pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen genes que son encargados de producir proteínas que a su vez que sirven como agentes detoxificantes. Entonces, ustedes ven, no es que el insecto en el momento va a desarrollar el proceso ¿cómo se llama? Para combatir el veneno, sino que eso ya lo trae desde su nacimiento. Y ese es un ejemplo de una relación evolutiva recíproca entre insectos que se alimentan de plantas. O sea, la planta produce un veneno y el insecto contrarresta ese veneno. Obviamente no todos, solamente los que poseen ese tipo de genes que son capaces de producirle los mecanismos para liberarse de la acción del veneno. Bien, pero también hay un caso muy interesante, y esto probablemente ustedes ya se dieron cuenta. Estas son como si fueran unas dormilonas y que tienen una espina, y que por cierto, esta espina es dolorosa, y también hay unas hormigas bien bravas. Probablemente usted ya los ha visto. Es una acacia que tiene cuernos huecos, estas espinas son huecas.
y también tienen poros en las bases de las hojas. Y allí secretan estas plantas néctar. Y estos cuernos es donde anidan o viven unas hormigas. Y estas hormigas beben el néctar que produce esta planta. Pero resulta que las hormigas, a cambio, defienden a la caza de los herbívoros. Entonces, veámoslo de esta manera. Esa planta que es bien común ahí donde hay potreros, ahí es bien común. Allí generalmente están esas hormigas y son bien bravas. Ahí esta planta le produce un néctar que a esa hormiga le gusta, es su comida. Obviamente entonces esta hormiga va a defender a esa planta de los herbívoros. ¿Quiénes son los herbívoros? Aquí pueden ser también cualquier tipo de animal vertebrado. No necesariamente solamente insectos que van a llegar ahí. Pueden ser cualquier animal que llegue a atacar esta planta, se enfrenta a las hormigas. Y en el mundo natural, las hormigas son de los animales más temidos. Cuando un animal identifica que hay hormigas, se aparta y se va. Ustedes saben que las hormigas no atacan ella sola, porque una hormiga ella sola no es mucho el daño que hace. Las hormigas cuando van a atacar lanzan feromonas y todas al ataque, ¿no? Y inyectan sustancias que generan mucho dolor o hasta la muerte en algunos animales. Entonces, aquí vemos una relación de cooperación distinta a la anterior, en donde no era de cooperación, pero en este caso sí es de cooperación. Además, la evolución también ha conducido a que muchos animales empleen técnicas para poder ocultarse de la visión de los depredadores y en algunos casos hasta para que les tengan miedo, es decir, para ahuyentarlos. ¿Qué significa todo esto? Que muchos animales pasan desapercibidos a la vista. Probablemente cuando nosotros hemos caminado en el bosque, en medio de los árboles, y pasamos por ahí por las ramas, apartando las ramas, probablemente no nos damos cuenta de que ahí está un animal, porque el animal ha tomado la coloración de las ramas, de las hojas, para pasar desapercibido, para que no lo notemos. Ni los pájaros que no lo noten porque se lo van a comer o un reptil, etc. Entonces, esto también sucede, que los animales han desarrollado técnicas para ocultarse de la visión de sus depredadores. Y así podemos hablar de mimetismo, de aposematismo y también de crixis. En el caso del aposematismo es una señal de advertencia. Y en lo que consiste es que los insectos podrían desarrollar rasgos llamativos por los colores o por las formas, y que en los depredadores causa cierto rechazo y prefieren mejor alejarse, porque creen que son peligrosos y mejor no se acercan, mejor no los tocan. Debo decirles que en la naturaleza hay colores que representan peligro y los animales saben eso. Por ejemplo, las mezclas de amarillo con negro, con rojo, con blanco, son cuando aparecen combinados esos colores, indican precaución, indican peligro. Entonces, muchos animales identifican eso y prefieren morirse. Son esos colores chillones, naranja, amarillo, negro, los que asocian con veneno, con sabores desagradables, sabores amargos que no les parecen, entonces prefieren mejor alejarse. Aquí está una vespa cabro. Esta abeja tiene un veneno bastante fuerte. Y ahí están sus colores aposemáticos. Ahí usted ve el color. En la naturaleza, cuando usted vea un animal con esos colores, tome sus precauciones. Es amarillo o anaranjado mezclado con negro, combinado con negro, le está diciendo alejate de mí. Es un peligro. En la naturaleza son como estándar ese tipo de colores para indicar que ese animal es peligroso.
Eh, hay a veces una mezcla en los animales de mimetismo y de aposematismo. Aquí incluso mencionamos el término aposemático. Ya vamos a ver a qué se refiere eso de aposemático. En primer lugar, vamos a mencionar qué es el mimetismo. Ese término usted ya lo ha escuchado con seguridad, mimetismo. Resulta que es la habilidad que algunos organismos poseen para poder parecerse a otros seres de su entorno, con los que no tienen nada que ver, simplemente los han copiado. Y también tienen la capacidad de parecerse a su propio entorno, y de esa manera ellos obtienen una ventaja que les permite pasar desapercibidos de sus depredadores. Y en este sentido podemos hablar de varios tipos de mimetismo, por ejemplo, el batesiano. En el mimetismo batesiano, las especies inofensivas adoptan el aspecto de otra peligrosa. Ese es el batesiano. Cuando una especie que es inofensiva, es decir, si vos te le acercás a esa especie, realmente no te va a hacer nada. Pero vos decís, uy, esa es peligrosa. Simplemente ha adoptado el aspecto de una peligrosa para que vos le tengas miedo, o el depredador. Por ejemplo, esta, Milesia undulata. Esta es una mosca, no es avispa, no es abeja. Pero si usted la ve, si yo le hubiera preguntado, mire, es una mosca o una abeja, probablemente me lo ha dicho, es una abeja. Imagínese al verla en el campo, uno dice, esto es una abeja, apartate. Y en realidad es una mosquita que no le va a hacer nada. Pero esta mosquita no es tonta, ¿verdad? Sino que ha adoptado características de una abeja para parecer peligrosa. Y de esa manera sus depredadores prefieran no atacarla. Y entonces aquí vamos a preguntar cuál de las dos es mosca. Este caso la vamos a llamar, o sea, la de este lado va a ser A y la de este lado va a ser B. O si usted quiere la de izquierda y la derecha, pero llamémosla a esta A si quiere y a esta B. ¿Cuál es la mosca, la A o la B? En ese caso creo La, que las dos serían moscas. bueno, el compañero dice que las dos serían mosca. Otra participación. Otra participación para ver cuál sería mosca y cuál sería La A la A es que es mosca. y la B es una abeja. Bueno, entonces vamos a partir de lo siguiente. Todavía no hemos aprendido a diferenciar entre moscas y abejas, porque todavía no hemos entrado a hablar de los órdenes Díptera e Hymenoptera, pero nos vamos a adelantar. Para que usted sepa diferenciar qué es una mosca y qué es una abeja, nos vamos a ir a dos puntos bien sencillos. En primer lugar, si tiene dos pares de alas o si tiene un par de alas. En este caso solamente se le nota un par de alas y en este caso realmente son dos, aunque aquí no se le logra ver bien por la calidad de la imagen. Pero aquí podemos ver los tipos de ojos. Esto sí es fundamental. Mire los ojos de las moscas como son y mire los ojos de las abejas, son más pequeños, los de las moscas son más grandes. Y el otro aspecto es la cintura. En las moscas no se nota mucho la cintura, más bien no se nota, y en las abejas sí, ellas presentan cintura. Entonces, esta es una mosca y esta es una abeja. Lo importante es lo siguiente, usted fíjese, lo estuvo pensando dos veces, ¿será mosca o será abeja? Y debo decirle algo, en el campo o en donde usted esté ahí, no le va, a veces no queda chance para ir a acercarse. Voy a ver si es cierto una mosca o una abeja, porque no sabe qué le va a salir, ¿verdad? Usted la ve de reojo así rápido y se aparta. Aquí porque es una imagen, la estamos viendo bien despacio. Pero ya en la práctica, si usted va caminando en algún lugar, usted la va a parar por los colores, usted va a decir, uy, esas son abejas, desde lejos se va a apartar, no va, no, al menos que su intención sea esa, va a realmente determinar si es o no lo es, pero va a preferir muchas veces mejor alejarse. Entonces, como usted ve, las características son, en este caso, son bien hechitas, ¿verdad? Como para poder orientar a sus posibles depredadores. Bien, hemos hablado del mimetismo batesiano, ahora vamos a hablar del mülleriano. En este caso, dos o más especies que tienen ciertas características peligrosas, son dos o más especies, ambas tienen ciertas características peligrosas, pero no están emparentadas, tampoco comparten uno o más depredadores.
Cuando dice comparten uno o más depredadores, quiere decir de que los depredadores de una son diferentes a los depredadores de otra. Han logrado entre ellas mimetizar las señales de advertencia respectivas, es decir, se han copiado. Las dos tienen señales de advertencia, pero han copiado también los de la otra. Y entonces ambas especies son peligrosas. Cada una de ellas copia a la especie de la otra, que le sirve de modelo. Es decir, cada una tenía sus propias características que la hacen peligrosa, pero también le copia a la otra que tiene una característica peligrosa y la otra también se la copió a ella. Veamos estos casos. Aquí tenemos unas mariposas de las que son parecidas. Usted las ve y podría decir si son iguales, pero en realidad son de la misma familia. Algunos las ocupan como neutralidades, pero algunos las colocan mejor como Danainae y Limetidinae, como su familia Danainae y Limetidinae. Estas son las subfamilias en las que se las agrupa. Igualitas aparentemente, pero si usted las ve detenidamente, ya va a ver. Mire las manchas acá, no son iguales. Guache. Y usted si la ve va a decir, no, pues sí es la misma mariposa, pero cuando ya la ve detenidamente se da cuenta que son diferentes. Veámosla en posición lateral. Mire, idénticas aparentemente. ¿No? Aquí son 4 manchas de estas, aquí solamente tiene 2. Y aquí solamente son 3 de estas, aquí hay más. Entonces, usted diría que son iguales, pero en realidad no lo son. Entonces, se llama virrey una de ellas. Entonces, la virrey imita la coloración tóxica de la monarca, que es venenosa, pero ambas especies tienen mal sabor para los depredadores. Así que en este caso, hay una mariposa de ellas que imitó la coloración de la otra, pero los depredadores cuando se las comen, las prueban y mejor las tiran porque tienen mal sabor. Entonces los depredadores ya saben, me voy a explicar de esta manera. O si no lo estamos entendiendo. Entonces digamos que los depredadores ya saben que esta tiene mal sabor. Que esta mariposa tiene mal sabor. Entonces no la tocan. ¿Para qué? Si les dan ganas, se distorsionan todo, ustedes prefieren no comerse. Entonces, de repente, no es, si no, esta es la virrey, yo creo que es la virrey imita, pues no. Esta es la que tiene mal sabor, las dos tienen mal sabor, pero esta es la que han identificado los depredadores y entonces la víscero o la virrey ha adoptado estos colores porque sabe de que esto le va a ayudar todavía más, porque los depredadores identifican estos colores que no sirven para comérselas, entonces ella tampoco sirve para comérselas, pero su coloración en un momento atraía a los depredadores, entonces optó por tomar esta coloración para que también la vean igual que ella y entonces digan, no, no la como porque son de aquellas, entonces mejor no prefiero no comer. Y en realidad es cierto, los dos tienen mal sabor. Pero esta anteriormente no tenía estas coloraciones y era más víctima de los depredadores. Entonces, mejor las nuevas generaciones han optado por tomar esta coloración para que los depredadores las confundan y crean que son estas. Y de esa manera se libran de ser comida de los depredadores. Por eso dice que la virrey imita la coloración tóxica de la monarca, que es venenosa, pero ambas especies tienen mal sabor para los depredadores. Esta parte de que tiene mal sabor es venenosa. Entonces, aparte de eso, de que tiene mal sabor es venenosa y su coloración aleja a los depredadores. Y estos ejemplos de automimetismo. En este caso se trata de un engaño para que el depredador se asuste y se diga, ¿y eso qué diablos es? Por ejemplo, en este caso de esta mariposa, tienen marcas oscuras y grandes que parecieran como si fueran un ojo. Entonces, cuando esta mariposa se ve que va a ser víctima o va a ser la comida de algún animal, entonces sus hojas las plega de esta manera y muestra estas manchas. Estos animales son nocturnos
y debemos de tomar lo siguiente en cuenta. Para nosotros solo vemos esta manchita y no nos genera mayor complejidad. Pero otro insecto, cuando ve esta mancha, esto lo deja como lo noquea, pierde la visibilidad, porque estos son colores intensos. Acuérdense que ellos no ven los colores que nosotros vemos. Nosotros no lo vemos como un color intenso, pero los insectos sí lo ven como un color insecto. Entonces, cuando el animal queda aturdido por la coloración que desprende esto, entonces aprovecha la mariposa y escapa. Son segundos para poder escapar. Ahora hablaremos sobre crixis, o sea, camuflaje. En este caso, estamos hablando del fenómeno por el que un animal presenta adaptaciones que lo hacen pasar desapercibido a los sentidos de otros animales. ¿Qué significa? Que los animales, usted no nota que están ahí. Eso se llama crixis o camuflaje. Y quisiera que observe bien ahí la presentación. Me imagino que cuando yo le estaba leyendo eso ahí, o tratando de explicar la diapositiva, usted se fijó ahí en la hoja. ¿Notó algo? ¿O nota algo en este momento? ¿Observa algo? Vamos a hacerlo más real esto. Permítame. Y ahora observa algo. Vamos a ayudar. Que en el centro de la hoja se ve como que se está camuflajeando un insecto. Ajá, observa. Observa. Este es el animal, ¿eh? Imagínense hasta con la vena central de la hoja. Esta es la vena central de la hoja. Hasta la vena central camuflajeada. Y esta es la venación de las hojas. Y con estas ramificaciones trata de copiar esta venación. Un ejemplo entonces ¿cómo se llama? Voy a volver al punto en que estaba acá. ¿Cómo se llama? De crixis o camuflaje. Ni cuenta nos dimos, ¿verdad? Bien, entonces, será lo mismo mimetismo que crixis. Veamos. Hay una diferencia. Y la diferencia es que en el mimetismo un ser vivo se parece o se asemeja a otros seres vivos de su entorno. Es decir, en el mimetismo un animal mimetiza a otro animal. Sin embargo, en la crixis el ser vivo se asemeja al propio entorno, no a otro animal, sino que al entorno. Entonces, este va a ser un ejemplo de crixis, porque no se está asemejando a otro animal, sino que está asemejando a su entorno. En este caso, su entorno es la hoja. Pudo ser una roca, pudo ser una rama. Entonces, ahí dependiendo de dónde sobrevive. Esa es la diferencia, entonces, entre mimetismo y crixis. Entonces, ahora tenemos unas preguntas. Mimetismo o camuflaje. ¿Cuál es la diferencia? Va a haber, mejor dicho, ve aquí si se trata de mimetismo o camuflaje. Camuflaje es lo mismo que crixis. ¿Qué opina? ¿Es mimetismo, crixis o camuflaje? Que es lo mismo. Lo que está Ese viendo acá. sería camuflaje. Camuflaje. Camuflaje sería. ¿Y este? Camuflaje. Quiero que observen algo muy interesante acá. Miren la naturaleza de lo que es capaz. Una hoja diría cualquiera, ¿sí o no? Y una hoja seca, hasta con manchitas tiene. Y en realidad es un insecto, aquí están las patas. Imagínense cómo estos animales, en su mecanismo de defensa, han evolucionado. Esta es pura evolución. Es pura evolución en donde los animales, para poder sobrevivir de sus depredadores, pasan desapercibidos. Es un ejemplo claro de pura evolución. Imagínense la capacidad de parecer una hoja seca. Esto da lugar a muchos pensamientos, cómo hicieron los insectos para pensar y me voy a parecer a una hoja y todo eso. Fíjense de que aquí hay varias discusiones al respecto. Hay una teoría ahí que se llama la teoría del diseño inteligente.
Y al final a lo que te conduce es de que en realidad aquí en la naturaleza las cosas están y no por casualidad. No por casualidad un insecto se va a parecer a una hoja, porque un insecto no va a decir, ah, no hombre, me voy a parecer a una hoja, vaya, miren, ahora ya soy una hoja. Esa teoría es lo que considera que hay algo detrás de todo esto. Algunos le van a llamar Dios, otros le van a llamar, dependiendo de la religión, y otros lo van a interpretar de diferentes maneras, pero las cosas no pueden ser tan perfectas así de la nada. Hay algo que dirige todo esto. ¿Qué será? A saber. Bueno, creamos que Dios va perfecto, pero aún así hay bastantes discusiones, ¿va? Como el Dios y todo lo demás, pero no vamos a hablar de eso, ¿va? Pero sí está claro que hay algo detrás de tanta perfección, hay algo. Y esto, ¿qué será? Que, Ese cuando, sería mimetismo. y esto es una mosca o una abeja. Sería una mosca. Una, Una abeja. una abeja, Una, una Nos dijo abeja o que una nos mosca. dirigiéramos a la forma de sus ojos y no son ni por cerca. Pero la Ah, mosca son tiene muy grandes. pegada la cintura. Ah, también pegada a la cintura y solamente tiene dos alas. Entonces esta es una mosca. ¿Y qué onda? ¿Qué están viendo ahí? Sería el camuflaje. Ah, y aquí este es un ejemplo de lo que vimos de que dos especies se copian sus características. Las dos son peligrosas, pero una también le copia a la otra característica. Idénticas. Una se llama Heliconius y la otra se llama Melinaea. Una es de la familia Heliconidae y la otra es Danaidae. Son idénticas, pero en realidad una se ha copiado con la otra. Existe el mecanismo de colaboración. Bien, terminamos hasta aquí la primera clase y sobre todo la primera unidad. ¿Qué significa esto? Que el primer examen parcial llega hasta acá. Así es que no vamos a decirlo más porque a veces como la gente no viene a clases, después están pensando, mire, ¿y hasta dónde llega el material? Y hasta dónde, entonces ya está claro. Hasta ahí llega el primer parcial, hasta la clase de ahora. Obviamente desde que iniciamos. Y en todo caso, en sus presentaciones y en sus videos, ahí va a decir lo siguiente. Allí dice unidad 1. El otro ya va a aparecer unidad 2. Y como el primer parcial corresponde a la unidad 1, entonces todos los temas de la unidad 1 son los que van a entrar al examen y esos temas aquí están. Todos estos son los que van a entrar al examen. Todos los temas de la unidad 1. Bien, entonces ahorita vamos a dar la otra clase que corresponde ya a la unidad 2. Lo que voy a cambiar color aquí, denme un segundo, le voy a cambiar color a esta unidad 2 para distinguirla. Y quizás el tipo de letra también. Denme un segundito, por favor. Vamos a cambiar el tipo de letra, le vamos a poner, no existe esta. Para distinguirla, para que vea que es con la unidad 2. ¿Qué color quedaría aquí? Rojo quizás. No. Bueno, no sé si se va a distinguir, pero más o menos le va a subir porque no se distingue. Espera, denme un segundo, por favor. Bueno, después voy a corregir esto porque esto tampoco se distingue. No se mira bien, después lo voy a corregir bien. Después voy a arreglar esto. Lo importante es que, sí, esto lo debo de corregir porque no se ve bien. Unidad 2,
estudio de insectos con importancia agrícola. Después lo corrijo. Estudio de insectos con importancia agrícola. Esta es la unidad 12. Y vamos a iniciar con el estudio de aquellos que tienen la menor importancia en términos agrícolas. Es decir, que casi no son plagas, pues, pero es necesario que los conozcamos. Pero antes vamos a hacer un repaso sobre taxonomía. En primer lugar, sabemos que estamos estudiando artrópodos, entonces pertenecen al reino animal. Un subfilo ya se sabe que es artrópoda. Hay un subfilo que ya vimos que es el hexápoda, y aquí vamos a encontrar dos clases, entognata y insecta, propiamente. Esta es otra forma de clasificación diferente a la que les mencioné anteriormente, porque les he insistido de que no se ha puesto de acuerdo todavía los científicos en la taxonomía de los insectos. Todavía hay discusión. Bien, entonces hoy hablaremos sobre la clase entognata. ¿Y por qué se le llama entognatos? Porque su aparato bucal es entognato. ¿Y qué significa entognato? Que se mueve hacia adentro o hacia afuera de la cabeza, es decir, que es retráctil. Lo puede esconder en la cabeza hacia adentro o lo puede sacar. Eso es entognato. Y de los entognata encontramos tres órdenes: colémbola, diplura y rotura. En el caso del colémbola, son insectos que no tienen alas. Por eso se dice que son ácteros. Ácteros significa sin alas. Teros, alas. A, sin. ¿Quién vendrá a esta hora? Buenos días, don Amílcar. Bienvenido a la clase. Son las 8:32. Bueno, digamos, ¿dónde estamos? Bien, áctero significa sin alas. Les decía que A significa sin. A significa sin. Y teros, alas. Entonces, sin alas. Son ametábolos. Nuevamente, A significa sin. Metábolo significa metamorfosis. Entonces, sin alas, sin metamorfosis. Áctero sin alas. Ametábolo sin metamorfosis. MD. Vaya, miren, de ahora en adelante, cuando escribamos MD, va a significar mandibulado, es decir, masticador. Estamos. MD va a significar mandibulado, es decir, masticador. En otras palabras, su aparato bucal es masticador. En otras palabras, cuando veamos MD, inmediatamente vamos a decir que tienen aparato bucal masticador. Pueden o no tener ojos y, ya lo dijimos, son entognatos, donde viven en la humedad, de que se alimentan de líquenes, de hongos, de esporas, de detritus, y algunos pueden atacar plantas. Por ejemplo, las cebollas. Pueden en algún momento ser problema cuando atacan las cebollas, pero no son plagas primarias. Vean entonces todas las características que tienen estos animales. No tienen alas, no tienen metamorfosis, son mandibulados, pueden o no tener ojos y son entognatos. Significa que estos animales no son muy evolucionados si los comparamos, por ejemplo, con una abeja, con una hormiga. Entonces estos no son muy evolucionados. Y aquí tenemos ejemplos de esos colémbolas para que vean cómo son. Vamos a ver a uno de cerca para que tengan una mejor distinción. Así son estos colémbolas. Se necesita a veces de una buena lupa o de un microscopio para poder verlos mejor. Esa es más esa imagen. Para poder verlo mejor se necesita a veces, como les digo, de una lupa o de un microscopio. Y tenemos otros que son los dipluras. Igualmente estos son ácteros, no tienen alas. Estos ni siquiera tienen ojos, son bien pequeños. Tienen sus antenas largas, son masticadores y no tienen metamorfosis. Es un ejemplo. Al tomar muestras de suelo, ahí se ven estos animalitos. Son ciegos, viven en el suelo, no necesitan de poder ver. Las hojas, piedras, materia del suelo se alimentan de materia orgánica. Son dipluras.
Veanlo bien, ahí tienen los 3 pares de patas. Yo creo que de estos vimos uno, no, con los de plagas, que con ustedes, a ustedes no los he llevado a campo. Los voy a tratar de llevar algún día para que hagamos una práctica ya de reconocimiento de insectos en el campo. Vamos a ver si hacemos una gira al campo, yo les aviso. De muestras de suelo y todo eso. Bien, ahora hablamos con los proturas. La cabeza de ellos es en forma de cono, son chiquitos, delgados, no tienen ojos y mire, tampoco tienen antenas. Son masticadores. No tienen antenas, pero su primer par de patas es sensorial. Significa que en sustitución de las antenas, su primer par de patas desarrolla esa función. No tienen alas, son ametábolos, se alimentan de materia orgánica en descomposición porque viven en el humus y obviamente son entornados. ¿Qué de raro ve usted acá de este orden? Coménteme, ¿qué de raro ve? ¿Qué es lo raro que usted podrá ver de este orden? Le da la diapositiva y dígame qué de raro ve. Léala bien y me dice qué de raro ve usted allí, qué le parece raro. ¿Comentarios? ¿Algún comentario? No creo que no se haya fijado. Bien, entonces voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las 3 características que distinguen a un insecto? ¿Quién me lo dice? ¿Cuáles son las 3 características que distinguen a un insecto? Ajá. Cabeza, tórax y abdomen. Esa es una. ¿Y la otra? Cuerpo dividido en 3 regiones, cabeza, tórax y abdomen. ¿Cuál es la otra? 3 pares de patas. Correcto. ¿Cuál es la otra? Las apéndices. Que si son masticadores. Las antenas. Ahora que ya me dijo las características, lea la diapositiva y me dice qué es lo que ve de raro. Que tiene patas El primer sensoriales. par de patas. Que no tiene antenas y que en su lugar tiene patas sensoriales. Lo importante es que no posee antenas. Entonces aquí entramos en un dilema. Hasta este momento habíamos dicho que los insectos, para que sea algo insecto, debe de tener antenas. Bueno, los insectos deben tener antenas, 3 pares de patas y cuerpo dividido en 3 segmentos, cabeza, tórax y abdomen. Si no, no es insecto. Pero entonces, ¿por qué estamos poniendo a las tortugas como insectos si dice que no tiene antenas? Bueno, en lugar de las antenas tiene el primer par de patas que es sensorial. Aún así, hay una gran discusión. Y la discusión es tan amplia que últimamente muchos científicos ya definitivamente sacaron a las tortugas de los insectos, porque dicen que definitivamente no son insectos. Pero hay otros que siguen insistiendo en que sí. Entonces aquí no está claro todavía dónde ubicar a estos animalitos. Si dentro de los insectos o fuera de los insectos. Por este detalle. Y no tienen antenas. Y si bien es cierto que su primer par de patas sensorial, sí, pero no tienen antenas. Entonces ese detalle existe ahorita. ¿Serán o no serán insectos? Con los avances en genética se van a ver, se están haciendo comparaciones y entonces probablemente en un futuro sí nos van a decir si realmente se puede considerar un insecto o pues no es un insecto. Por el momento vamos a considerarlo como un insecto, pero es el más primitivo de los insectos. Vamos a considerar que dentro de los insectos vivientes, los proturas son los más primitivos, por esta razón, no tienen antenas. Y recuerde que el primer par de patas es sensorial y el aparato bucal no se observa porque es entornato, no se observa porque lo anda adentro de su cabeza y lo anda protegido, porque no se observa. Así que estos animalitos, miren, tienen 3 pares de patas, pero el primer par de patas les funciona como antena. Bien, ahora ya hablamos de los que son, ¿cómo se llama? Entornatos, o sea que su aparato bucal lo tiene retraído. Ya vimos los órdenes, ya vimos al colémbola, al protura y al plura. Ahora vamos a hablar de insectos un poquito más evolucionados. Y de entre ellos vamos a definir aquellos que tienen alas y los que no tienen alas. A los que tienen alas se les conoce como pterigotas
A los que no tienen, perdón, se les conoce como pterigotas, y a los que poseen se les conoce como pterigotas. Vamos a empezar a estudiar los apterigotos, o sea, insectos que no poseen alas. Y aquí encontramos a los, bueno, pero aparte de que no poseen alas, su aparato bucal ya no es entornato, sino que se recuerdan que para que se ubiquen, se recuerdan que vimos en esta primera diapositiva cómo los clasificábamos. Bueno, en exognata son los que los que lo esconden, y los exognatas son los que no lo esconden. Entonces, dentro de estos encontramos los colémbolas, los dipluras y los proturas. Ahora ya salimos de estos y vamos a entrar a ver a estos que ya no tienen cubierto su aparato bucal, los que ya se les mira. Estos vamos a encontrar los que tienen alas y los que no tienen alas. Y primero vamos a empezar a hablar de los que no tienen alas. Y dentro de ellos, los más primitivos son los microcorrifia. Bueno, son ápteros porque no tienen alas, pero cuerpo blando, tienen un filamento caudal, son masticadores, su abdomen presenta esqueletes y viven bajo las piedras y las hojas. Son esos animalitos que están acá. Se ven bien primitivos todavía, microcorríferos. Hay otros por ahí que son los tisanuras, que son los que ya los he mencionado varias veces, son los famosos pescaditos de plata. Ya saben que no tienen alas, tampoco metamorfosis, no poseen. En el cerco tienen varios, mejor dicho, en el abdomen tiene varios apéndices, que son el estilo, el cerco y el pseudocerco. Viven en los trapos húmedos, en los libros viejos. Incluso se comen a los insectos, que los que tienen uno guardados ahí en las colecciones entomológicas se los comen también. Aquí están ejemplos de pescaditos de plata. Hay unos con cabecitos, otros con plateados. Ahora vamos a hablar sobre los pterigotos que sin alas. Esta es una condición, se considera que la condición áptera en estos grupos es secundaria. Este es muy importante que lo veamos, porque el término podrá parecer raro. Pterigotos sin alas. En este caso se considera que la condición áptera es secundaria, ya que existe evidencia en el registro fósil de miembros alados de estos grupos. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. Por ejemplo, los Phytiráptera, y aquí encontramos a su orden Anoplura, que son los piojos en los humanos, por ejemplo, y también en los piojos en las gallinas, que son los malófagas. En estos animales se considera que la condición áptera es secundaria, ya que hay evidencia en el registro fósil de miembros alados de estos grupos. Entonces, ¿qué significa esto? Que anteriormente existían piojos con alas. A eso se refiere, que en un momento, hace varios millones de años, existieron piojos que tienen alas. Por eso se les dice ahora pterigotos sin alas, porque sus antepasados sí tuvieron alas, pero estas las han desechado porque ya no las necesitan. También tenemos los Anoplura, que son ápteros por naturaleza, son pobres metábolos, y no, ¿cómo se llama? Tienen ojos compuestos pequeños o simplemente no existen, no tienen ocelos, son hematófagos, obligados de los mamíferos, no pueden vivir sin los mamíferos, a eso se refiere. Y son chupadores, se les conoce como piojos chupadores. Y aquí tenemos a los piojos. Ahí ven ustedes el tipo de patas, se recuerda que vimos las patas que iban escalonando, que iban subtrepando ¿cómo se llama? En los pelos. Aquí tenemos una imagen. Y aquí vemos lo que es un huevo, son las famosas liendres. Aquí las pegan en los pelos y de aquí sale aquí está la pupa, donde el estado donde se va a convertir el adulto, y aquí está saliendo. La pupa no, porque acuérdense que estos son, ¿cómo se llama? No van desarrollando estas etapas como los otros insectos. Este no tiene pupa, pero pareciera este es un huevo y de aquí emerge el adulto. Cuando hay
grandes infestaciones, se pueden encontrar hasta más de 30.000 piojos en una persona. Imagínense, 30.000 piojos en una persona, en una infestación bien grave. Y eso sucede porque las hembras pueden poner hasta 4 o 5 huevos diarios y cada 8 días están eclosionando. El problema es que transmiten el tifus, una enfermedad muy peligrosa que se llama tifus. Y en los humanos el piojo se llama Pediculus humanus papitis. Estos tienen ninfa que dura de 3 a 5 días y los adultos pueden vivir hasta 30 días. También hay otro que se llama ladilla, siempre ataca el humano, que es el tirus pubis. Estos se dedican exclusivamente a vivir en el área pública o en el área genital, ahí es donde se los encuentra. Pero si la infestación es grave, pueden llegar a estar en las pestañas, en las cejas, en los pelos del pecho, en la barba, incluso en el bigote o hasta en las axilas. En cualquier parte menos en la cabeza. Estas no prefieren la cabeza, sino que prefieren otras partes del cuerpo. En términos veterinarios, tenemos el Polyplaxa rata, que es el piojo de ratón, transmite enfermedades. El Bovicola bovis, que es el piojo del ganado, también ellos tienen sus piojos. Los gatos, los perros también tienen. Por ejemplo, en el gato está el Pelicola subrostrata. En el perro está el Trichodectes canis. También está el Inonatus setosus. Los perros también tienen piojos, no solo pulgas, pueden desarrollar piojos también. Ahora veamos el caso del malófaga. Las aves también tienen sus piojos. Son paurometábolos y son masticadores. Sus ojos compuestos pues no están bien desarrollados, no tienen ocelos. Viven exclusivamente en las aves, pero pueden haber en algunos mamíferos. Se alimentan, ¿de qué se alimentan en las aves? De las plumas y de la piel de las gallinas. Pero, como le digo, pueden estar en algunos mamíferos. Por eso pueden picar a los humanos. Un mecanismo que ocupan las aves para liberarse de estos animales, o cuando sienten picazón, entonces se van a la tierra floja y ahí empiezan la gente dice se está bañando la gallina, ¿verdad? Y en cierta manera sí, porque se está desprendiendo de todos sus piojos y lo está dejando allí, ¿verdad? Además, la alivia la picazón cuando lo están atacando. Me imagino que han visto ustedes esto en las aves, ¿verdad? Es bien común en ellas. Aquí está un malófaga en una pluma, esa forma tiene. También tenemos los sifonápteras. Estos tienen su cuerpo comprimido lateralmente, se dice a los lados como que si lo hubieras apachado a los lados. Son picador chupador, no tienen antenas que se les note, pero sí tienen antenas, pero no se notan, son bien chiquitas. Pueden no tener ojos compuestos, no tienen ocelos, su pupa es hexarada, sus larvas son tipo vermiformes, es decir, sin patas, y son ectoparásitos de mamíferos. ¿De quién estamos hablando? De las pulgas. La picadura de una pulga es bastante profunda y se siente porque tiene estas como dientes, como si fueran dientes, ¿verdad? Como si fuera una especie de cerradura donde corta. Se llaman peinillas o tenilias. Y también le ayudan a que la pulga no se despegue cuando está chupando la sangre. Tenocephalidis canis es la pulga de los perros y Pulex irritan es la pulga de los humanos. También encontramos en este orden la Tunga penetrans, que esta es la nigua. Ahí ven ustedes un pie que está siendo atacado, un pie de un humano que está siendo atacado por niguas que se encuentran en el suelo. Particularmente afecta a las personas que no usan calzado. Entonces esos son los tipos de daños que producen. Aquí la gente extrae los estados de desarrollo inmaduros que están acá, los juveniles, porque ahí adentro está haciendo como barrenando y eso provoca intenso dolor y picazón. A la larga provoca infección, como en este caso. Bien, ahora sí vamos a hablar propiamente de los pterigotos. Pterigotos que sí se les nota las alas. A las anteriores ellos no las tienen, lo que sus antepasados. Estos sí son los que sí se les notan las alas. Y entre ellos hablaremos de los embiópteras, que son ápteras las hembras, pero los machos son alados. Es decir, la hembra no tiene alas, el macho sí. Cuando la hembra, en este caso la hembra no se parece al macho. Entonces, cuando la hembra no se parece al macho, se conoce como dimorfismo sexual. Así se le conoce. Dimorfismo sexual cuando la hembra no se parece al macho o viceversa. Son masticadores, su metamorfosis es gradual, es decir, no es completa.
y la mayoría viven en grupos, es decir, gregario. Gregario significa en grupo. ¿De qué comen estos animalitos? Grama, hojas muertas, musgo, líquenes, están en las cortezas de los árboles y parecen hormigas. Tenemos los efemerópteras, que son las moscas del mayo. Estos animalitos, los adultos, su aparato bucal no funciona, está atrofiado, es decir, no comen. Ellas viven poco tiempo, nada más el que les alcanza para poder reproducirse. Las que sí viven bastante tiempo son las ninfas. Y como son acuáticas, entonces son náyades. Y entonces ellas sí se están alimentando de algas, de detritus, y tienen sus agallas en forma de pluma. Estas sí viven bastante. Los adultos viven pocos días, a veces horas. Aquí tenemos adultos que andan volando ahí. Se les conoce con el nombre de efímeras. Efímeras quiere decir poco tiempo. ¿Va? Se aparean en el aire y al completar su desarrollo, es decir, la hembra permite que se formen los huevos, los coloca y se mueren. Todos se mueren y viven poco tiempo, pero son efímeros. Estos son algunos ejemplos de eso. Esta es una náyade y estos son los adultos de esta náyade. Mecóptera. Estos son mandibulados, se parecen a unos zancudos que se llaman tipúlidos, que son dípteras, se parecen a ellos. Las larvas pueden ser de dos tipos, eruciformes o escarabaeiformes. Esas larvas viven en el suelo, ¿verdad? Y todo animal que vive en el suelo es porque se está alimentando de materia orgánica en descomposición. No, téngalo claro. Si no son plagas, por supuesto, porque hay otros que se alimentan de raíces, pero si no, se están alimentando de materia orgánica en descomposición. Los adultos de estos son depredadores. Aquí está. Estos son los mecópteros. Son muy raros. Solamente he tenido como 2 ejemplares nada más ahí en la colección de estos. Casi no llevan de estos. Los insectos son bien raros. Dicen moscas escorpión. Así les dicen. Parece zancudo, ¿verdad? Hablaremos sobre los zocópteras, que son los piojos de los libros. Se les llama así porque se encuentran en los libros, ¿verdad? Pueden no tener alas, son paurometábolos, masticadores. Se alimentan de hongos, cereales, fragmentos de insectos muertos y también en papel. Se alimentan de papel. Ahí están los zocópteros. Y están los Strepsiptera. También poseen dimorfismo sexual. Vamos a ver, ¿qué dije que significaba dimorfismo sexual? ¿Qué significa dimorfismo sexual? ¿Qué dije que significaba dimorfismo sexual? Dimorfismo sexual es... Ajá, dígame. Que es diferente el macho de la hembra, así, de forma. Exactamente, no se parece el macho ni la hembra. En este caso, el macho es alargado, se parece a una mosca. Moscas son dípteras. En cambio, la hembra es larviforme, no tiene ojos, antenas ni tampoco patas. Y su cabeza y tórax están fusionados. Entonces no se parece para nada a la hembra al macho. Y son de metamorfosis completa, o sea, holometábolos. Está, este que está aquí, ¿será macho o será hembra que estamos mostrando ahí? ¿Será macho o será hembra este que está mostrando acá? Vean lo que dice acá. ¿Será macho o será hembra? Si no lo logran ver bien, aquí está, lo vamos a mostrar bien, permita. Probablemente no lo estén viendo como debería de ser. A mí aquí está. Hembra. Hembra. Macho, mire. Parecido a una díptera. Dípteras son las moscas, se parecen a las moscas. Las hembras son larviformes, en forma de gusano. Eso significa larviforme. Entre los machos se parecen a dípteras, moscas. Entonces, ¿este será macho o será hembra? ¿Es macho o es hembra? Es un macho. Digo yo que ha de ser macho, porque anteriormente usted mencionó que los machos tenían alas y las hembras no tenían alas. Correcto. Ahora vamos a hablar de los picópteras. Se parecen a las palomillas, sus alas tienen pelos, son de metamorfosis completa. Tanto las larvas como las pupas son en el agua y la mayoría son fitófagos. Estos se encuentran en el agua. Para obtenerlos tendríamos que ya tener muestreos en los ríos, ahí se les encuentra. Y ya de adultos parecen lepidópteras.
Lepidopteras son las mariposas, parecen palomillas, pero no lo son trichópteras. Digamos los orápteras, se parecen a las termitas, viven en grupos, son masticadores, se alimentan de acerrín, también de debajo de las cortezas de los troncos. Hay dos morfologías diferentes, una que no tiene alas, sin ojos compuestos ni ocelos, esa es la más común, y la otra que tiene esos órganos bien desarrollados, es decir, tiene alas, tiene ojos y tiene ojos compuestos, también ocelos. Pero esto no es que sea macho y hembra, sino que son dos grupos de organismos que pertenecen a este orden. Aquí tenemos un ejemplo de Zoráptera. Ahora llegamos a los megalópteras. Estos ya son más conocidos, los insectos que les voy a mostrar ahorita. Este probablemente algunos de ustedes ya lo han visto. Aquí están los poridalos. Y las larvas son acuáticas y muerden duro. Si te agarras, te va a morder duro una de estas. Viven en el agua, son predadoras. Vamos a ver, ¿han visto ustedes alguna vez estos animales? Los vamos a poner de cerca para que ustedes me dicen si los han visto alguna vez. Estos ya son más conocidos. ¿Los han visto alguna vez? ¿O les parece extraño completamente? En el caso mío, primera vez que lo veo. ¿Nadie los ha visto alguna vez? Sí, yo ya los he visto, Lee. Usted ya los ha visto, va, perfecto. Entonces, esta es la larva, mire, esta que está acá. Son acuáticas, aunque a veces se encuentran en las piedras a las orillas, allá en los ríos. Si la ves, tenerle cuidado porque te va a morder duro. Esta larva se convierte en esta. Son conocidas como la mosca Dawson. Así se le conoce a esta, mosca Dawson. Ese es el nombre común, mosca Dawson. Este es el macho. Estas son mandíbulas, mire. Vamos a hablar un poquito acerca de esta. Estas son mandíbulas, pero no le sirven para comer, sino que le sirven para este macho enfrentar a otro macho y ganar a la hembra, que es esto. ¿Alguien quiere opinar ahí? Entonces, te decía, estas son mandíbulas, pero no le sirven para comer, lo que tiene que ver con cuestiones de pareamiento para pelear con otro macho y ganar el favor de la hembra. Aquí se da un fenómeno de selección natural, miren. El que lo logra generar que sus hijos, que sus genes se mantengan. El que pierda, hasta ahí llegaron sus genes. Y el que no, entonces, un ejemplo de selección natural. Estas las mandíbulas. Esta corresponde a un macho y esta corresponde a una hembra. Bien, hasta aquí damos fin ya a la primera clase propiamente ya de insectos. Por el momento, los insectos que hemos conocido en esta mañana son los de menor importancia agrícola. Se han incluido pulgas, piojos y otros que ni siquiera se sabe si son o no son insectos. Aún nos falta por ver otros que tampoco tienen mucha importancia agrícola, pero los vamos a ver ya en las próximas clases. Por ejemplo, las libélulas, no tiene mucha importancia agrícola, pero sí las vamos a ver ya en las próximas clases. Y así empezamos a estudiar ya los insectos propiamente. Ya vamos a empezar a estudiar coleópteros, mariposas, moscas y los daños que causan en la agricultura. Porque si ustedes se fijan, todavía no hemos llegado a hablar de eso. Todavía no hemos llegado a hablar de las plagas en cultivos agrícolas. Y ya vamos a empezar a llegar a eso. En la próxima clase ya vamos a empezar a estudiar las primeras plagas y los daños que ocasionan. Recuérdense que la materia se llama entomología agrícola. Hay un montón de entomologías. Hay entomología médica, entomología forense, y en este caso se llama entomología general, también hay. En este caso es entomología agrícola. Por lo tanto, la materia ya a partir de la próxima clase, ya la enfocamos en la parte propiamente agrícola. Significa que hasta este momento hemos estado en las bases. Conocimos la forma del cuerpo, su anatomía interna, y etcétera. Todo lo que hemos visto hasta este momento son las bases de entomología para que con base a ellas entremos ya a estudiar a los insectos que tienen importancia agrícola. Y eso lo vamos a hacer a partir del próximo lunes. Así es que quedamos aquí y dejamos el espacio para dudas, preguntas, comentarios. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Yoli, con lo de los grupos, ¿cuándo va a habilitar la plataforma para que me puedan inscribir a un grupo? Me vas a mandar un mensaje ahora porque se me va a olvidar hoy.
Vaya, está bien. Vaya, Edgar anda, él así es, de último. Edgar, igual le vas en primera, segunda, tercera, ¿cómo estás? En tercera. En tercera, ¿quiénes más llevan en tercera entomología? Yo, ¿Otro más? ¿Que lleva en tercera entomología? Vale, entonces tenemos a Edgar y a Diego. Vale, entonces, un ejemplo a seguir para usted, a no seguir, quiero decir, un ejemplo a no seguir para los muchachos de entomología. No vayan a llegar a la tercera con esta asignatura, no vayan a estar viendo 3 veces lo mismo. Entonces, cuidado, ¿verdad? No vayan a cometer ese error. Pásenla en primera, no la vayan a estar llevando hasta en tercera. Entonces, Diego y Edgar la llevan en tercera. Un mensaje para ambos. El hecho que la lleven en tercera no quiere decir que automáticamente la van a pasar. Tienen que demostrar de su parte que desean pasarla para que uno les ayude, porque si no, no quiere decir que automáticamente la van a pasar. Así es que tienen que estar pendientes de todas las actividades. Mate que Edgar hasta ahora se va a incorporar a los grupos y ya hasta temas dimos y todo. Voy a ver ahí en qué grupo lo metemos, todos están completos, entonces vas a hacer al azar donde te coloque. Dice ahí, pero me avisas, me recordás, porque si no se me va a olvidar. Entonces, a ponerse las pilas, a no dejar la materia, porque imagínate, les puede tocar llevarla hasta en tercera y no sería bueno eso. Y si en tercera la dejan, hasta ahí llegó la carrera, porque creo que ya no les dan cuarta. Entonces, cuidado, cuidado con llevar las asignaturas en tercera, y los que la llevan en tercera tienen que poner mucho de su parte para poder pasarla. Tienen que estar, como quien dice, en la jugada. Bueno, jóvenes, entonces nos vamos a ir preparando ya para el próximo examen, que probablemente sea de este lunes al siguiente. Si lo hago oficial, ya lo voy a publicar. Todavía no está oficial, pero por el momento el primer examen va para de este lunes que viene al siguiente, para que se vayan preparando. ¿Otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces doy por terminada la clase de este día y les deseo buen día y nos vemos el próximo lunes.